No muestres temor cuando estés ante el enemigo. Sé valiente y recto para que Dios te ame. Di la verdad siempre, aunque te conduzca a la muerte. Protege a los indefensos y sé justo. Este es tu juramento. Y esto es para que no lo olvides. ¿Le supondría un problema trabajar para un hombre negro? ¿Usted y yo viajando por el sur? Habrá problemas. Prométeme que me escribirás una carta. Te lo prometo. ¡Qué cosita tan mona! ¿Que eres una monada? ¿Cómo te llamas? Cosa bonita. Furia. Volveré. ¿Qué tal? Más agudo. ¿Puedes ir más agudo? Si canto más agudo, solo me oirán los perros. Inténtalo. Más agudo. No puedes esconderte para siempre, Luke. No lucharé contigo. Entrégate al lado oscuro. Es la única forma en que puedes salvar a tus amigos. Cinema para Adictos, con Miguel Ángel Vázquez, Roberto de Glané y Juan Antonio Pérez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una temporada más a Cinema para Adictos. Está sintonizando la 91.6. Comenzamos la sexta temporada. Hace 6 años, nada más y nada menos, comenzábamos de esta manera. A ver, Vicky. ¿Cómo comenzábamos hace 6 años, Vicky? Pues esto era un programa. Esto era un programa. Qué bien. Vamos a hablar de las lenguas romances. No, eso no es Vicky. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Lo pasábamos en la primera temporada, Volvemos a 2016. Esto es como una peli de Villeneuve. Empezamos por el final. El final, ¿no? El final de los audios y empezamos por el principio. Ahí. Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo programa que hoy comienza, martes 13. ¿Quién habló de supersticiones? Bienvenidos a Cinema para Adictos, el nuevo programa de Sevilla Fútbol Club Radio. Te oigo apagado. Sí. Sevilla Fútbol Club Era Radio, otro Miguel Ángel. Ahí era menos entusiasta. De comenzar, Sí. Era más excéntrico, ¿no? Un poco más... Era su primera vez, perdió la virginidad, digamos. Más introvertido. Claro, como un personaje de Villeneuve, ¿no? Como un personaje de Villeneuve que es contemplativo, mirando... Ha pasado del... Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¡Hola, qué tal! Además se le nota en la cara cuando dice, hola, ¿qué tal? Sí, feliz. Me pongo súper feliz y súper contento. Bueno, pues así empezamos hace 6 temporadas y ya estos 5 años. 5 años. 5 años, tío. Sexta temporada esta, la verdad es que sí. Y a estos 2 gañanes que escucháis aquí, efectivamente. Un saludo también para Antonio de la Mano en Estados Unidos, que tiene que estar. Está haciéndose fotos todo el rato en la Casa Blanca, el tío. Claro, eso le interesa mucho a la gente. Pero lo que sí que le interesa a la gente es escuchar que estamos con nuestros amigos Roberto de Glané. Buenas noches, la voz. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, nosotros muy bien. Ya Yo hemos también. hablado lo suficiente. ya nos hemos presentado. Tom Baker. ¡Ole! Aquí, dentro de poco, Suplente Oliver de Atom. lujo. Bueno, todavía. ¿Es Tom Baker o Bruce? Bruce Harper. Philip Callahan. Philip El Callahan, que queráis. menos Julian Ross, que estaba malito del corazón. Oye, ¿qué tal estás? Pero... que además me acuerdo la ilusión que le hizo cuando en la entrada dicen su nombre, ¿no? En la cabeza. Bueno, claro, es que llegó a 5 programas del final de la temporada pasada. De todas formas, yo es Denis Villeneuve, de Denis Villeneuve, Villeneuve, como que era. Denis, nuestro amigo Denis.
nuestro amigo Denis. ¿Te gusta Denis? A mí, bueno, Roberto es el del francés. Bueno, Juan Perejota, que no te... Ey, ¿qué pasa, Miguel? ¿Qué pasa? Antonio de la Mano. A toda esta historia, que nos hemos metido aquí, al final no terminamos. Y venimos a hablar de Denis Villeneuve. Fíjate, yo tenía preparado porque el programa va a cambiar totalmente. Ya no vamos a hablar, o al menos casi nunca vamos a hablar de taquilla. No vamos a hablar de estrenos. Queríamos hablar de meter una pequeña editorial al principio, que este programa no va a estar porque no está saliendo ya, de hecho, y al final el tiempo se consume, pero lo que sí que va a salir es la ilusión y las ganas que tenemos, por favor, nosotros, de hacer este programa una temporada más, y de dar las gracias también, evidentemente, al Sevilla, al club, por confiar en nosotros, a todos los colaboradores que han pasado durante estas 6 temporadas y los que pasarán, porque quedarán muchos por pasar, y sobre todo a vosotros, a nuestros oyentes, a Loli Vallejo, a Diego, a Daniel Lorenzo, a René Flores, a todos ustedes, y al técnico, por supuesto, Vicky, que gracias a ustedes esto es posible. Contándolo tal y como dice, tenemos 7 seguidores. Claro. Serán algunos cientos más, ¿no? Viendo algunos más, esperemos. Los más activos. Vale. Un saludo a todos ustedes. Y además variopintos. Os queremos. Variopintos. Y también a los cines al Andaluz de Bormujos, que vuelven a seguir con nosotros. Chicos, tema de hoy. Programa muy especial. Denis Villeneuve, ya lo hemos dicho. Se ha estrenado este fin de semana nada más y nada menos que Dune. O Dune, o Dune, o Dune. O Dune, como queramos. O como tú quieras llamarlo. Yo creo que a ti, libre de... Yo voy a dar coñazo a todo el programa con esto. Sí. Yo antes le decía mucho Dune. Es que yo soy muy subnormalito con las pronunciaciones. Yo me acuerdo como yo. Yo me acuerdo una vez en este programa que a Fellini le dije Fellaini. No, Fellaini lo llamó. Sí. Además en varias ocasiones. Desde ese día nada más que ver peli del 2000 para adelante, ¿no? Claro. O sea, yo las pronunciaciones y yo nos llevamos ciertamente muy mal, ¿no? Alguna otro hay que no me acuerdo ahora, pero me acordaré. No, muchísimo. Me acordaré. O sea, las pronunciaciones conmigo van... Parece un programa homenaje el típico. ¿Y qué hicimos el último verano? Pero homenajeando ridículos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hablar seguramente, o no, sin seguro y con seguro va a ser hoy. Y hablando de ridículo, porque vamos a empezar el programa de una forma muy especial. Bien tirado. Nueva sección, se podría decir. Nueva sección, se puede decir. Primera y última vez que se va a hacer esta sección en este programa. Si funciona. Primer programa de la 6ª temporada, porque claro, hoy, haciendo un poquito de prueba, nuestro amigo Daniel Lorenzo me envió un beta tester, una versión beta de una proposición de sección para hablar de Denis Villeneuve. Y yo creo que antes de empezar nuestra tertulia, que la enfocaremos primero en Dune y después en la trayectoria del director, queremos pedir disculpas. Yo no sé si lo dejaría entero, pero el principio a mí me gusta. Por lo que vais a escuchar a continuación. Madre mía. No está preparada la gente para esto. No. Hace muchos años un director que yo sé rueda muchas pelis en la zona de Quebec. La titulada Incendies tuvo suerte singular e incluso al Oscar la llegaron nominar. Qué grande. Sí. Yo creo que a él le está doliendo más que a nosotros. Más le va a doler cuando cojamos el extracto con el thriller Prisioneros. Pero yo después quiero que cantemos, Aquí hay que cantar. Sí. Yo me voy de aquí. Foto, cada plano una postal. Runner la secuela. Que va para arriba. Sí. Aprieto, se va arriba, ya ni movía el careto. Enemy, lo más extraño visto hasta hoy es canadiense y no es gracioso, es Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Adelante todos. Denis Villeneuve. No es gracioso, lo sé, pero así es como es. ¡Hey! Denis Villeneuve. Qué grande. Pronuncia la S, Dani, ¿eh? Vamos con Dune. Sí, señor. Lo siento por no haberos acompañado. Me hace gracia porque dice, vamos todos, y estás solo en su casa, allí. Pero ha confiado, es muy friki grabando esto. Ha confiado y hemos estado ahí al pie del cañón. Es un tío muy grande. Oye, pero ahora sí vamos a hablar de cosas serias, y lo serio es esto.
cuando rompe y grita alguien en la banda sonora, ¿no? Ahora. Oh. Dentro de poco. Tarda en romper a lo mejor un poquito. Ha tardado un poquito en romper. Yo también no estoy llevando bien el ritmo porque es que estoy intentando recolocarme aquí. Tú tranquilo, como puedo. es primer programa. Es como absolutamente pretemporada. nada. No pasa nada. También te digo que va a ser el último programa de Roberto en el estudio. Sí, yo... pero no por nada. Sí. Despídete al final. No hablemos... Concéntrate ahora yo no me mismo. despido, yo sigo en el programa, pero Villeneuve. sigo a distancia. Pero bueno, vamos a hablar de Dune. El esperado estreno de la nueva superproducción de Warner. Tuvimos noticias de ella para allá por el año 2016, mientras estaba Denis Villeneuve rodando Blade Runner 2049. Ya empezó a tener unas primeras reuniones con Warner, con la posibilidad de llevar a la gran pantalla una de las obras cumbres, una de las obras que más le marcaron a él en su infancia, y no es nada menos que la novela de Herbert, Dune, que ya fue llevada por David Lynch de una manera bastante cuestionable y que al propio Lynch no le gusta su versión, aunque es una película de culto. Y Villeneuve se lió la manta en la cabeza, y después de salir, yo creo que un poquito airoso, bastante airoso, de un hueso duro de roer como era ese Blade Runner 2049, hizo esta película, Dune. Tenía previsto estrenarse el 20 de noviembre de 2020, pero, oh sorpresa, yo creo que todo el mundo lo sabemos, se vino una pandemia mundial y la película se retrasó al 18 de diciembre, posteriormente pasó al 1 de octubre y posteriormente al 22 de octubre en estreno en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado que se ha estrenado aquí en España? Pues que después de que su preestreno en el Festival de Venecia y que la crítica, aparte, está siendo bastante buena, hay unos pocos países europeos donde hemos podido tener la suerte de ver primero esta gran película que es Dune de Denis Villeneuve. Y digo gran película porque lo adelanto ya, me parece una gran película, una gran space opera, una epopeya narrada fantásticamente bien, que tiene algunos problemas bajo mi punto de vista, que es la primera parte de una segunda que probablemente venga porque le está yendo bien en taquilla. Y a mí me ha encantado, chicos. Yo no sé ustedes lo que tenéis que decir. Yo quiero poner un poco de contexto para que entendamos por qué Dune le llega a Villeneuve. O sea, es un tipo que con 24 años hace su primer documental, una especie de corto, en el que él coge una cámara, él hace la voz en off, gana un premio además por este documental, este corto que se llama Tierra de Hombres, y la banda sonora con 24 años de este corto es la de Arrakis de la peli de David Lynch. Así de loco está este hombre por Dune. Así de loco que es una de sus pelis favoritas junto con la original de Blade Runner, con 2001 y con Lawrence de Arabia. Son las películas que a él le volvieron loco, porque él además se leyó la obra con unos 14 años, una obra con un peso filosófico bastante alto, sobre todo en los primeros libros de Herbert, no en lo de sus hijos también, pero quizás más peso en los iniciales. Y yo creo que así logramos entender la obsesión que él tiene por la obra y la obsesión por destruir ese mito de es muy difícil llevarlo a la pantalla. A mí me parece un peliculón. Y me parece un peliculón en inmersión total. Ahora hablaremos de la peli, pero yo no tenía esta sensación de meterme tanto en una peli desde Gravity. Y estoy hablando desde el punto de vista experimental en el que me concentro en un cine y salgo pasmado con lo que he visto musicalmente, en cuanto a planos, cinematográficamente. Luego analizaremos quizás personajes, pero a lo mejor en cuanto a experiencia de cine me quedaría en los últimos años con La La Land y con Boyhood por lo que me hicieron sentir, pero en cuanto a moverme dentro de un cine y sentirme que estoy viviendo algo diferente, a mí Dune me ha parecido espectacular. No, a ver, a mí me ha parecido una película notable. Me parece una buena película. No me parece ninguna maravilla porque, a ver, me la esperaba peor, sinceramente. Yo os lo dije antes de ir al cine, me apetece entre cero y nada. Ibas con pocas ganas. Iba con pocas ganas. También es verdad que no he leído los libros y la historia en principio no me atraía mucho. Y flipé en el cine. O sea, el aspecto técnico de la película es superlativo. Tanto el sonido, el montaje... me acuerdo de las escenas de los gusanos, o sea, es brutal, brutal. La banda sonora de Hans Zimmer, que he oído críticas, a mí me parece una pasada. Los actores están muy bien también. Quiero decirte que
Técnicamente la película me parece formidable y una obligación verla en el cine. El problema yo le veo, entre comillas lo de problema, ojo, porque si es el inicio de una saga, me parece... Es la mitad del primer libro, de hecho. Claro, me parecería bastante bueno, porque si repasamos grandes sagas y vemos la primera película, oye, esta cumpliría bastante bien, ¿no? Con el nivel. Pero narrativamente, quizás le veo demasiados tiempos muertos a la película. Lógicamente, el director se toma su tiempo en presentar a los personajes. Digo, lógicamente, porque si es el inicio de una saga, pues siempre es más lenta la primera película, ¿no? En la propuesta de personajes, en explicarte la trama, la historia, etcétera. Pero para mi gusto, la película ya de por sí es larga y quizás hay momentos, esos tiempos muertos, me aburrió un poco, sinceramente. O sea, hubo momentos que me perdí un poco, me aburrí, pero claro, luego la película es tan buena, iba a decir tan jodidamente buena, pero lo digo, en el resto de aspectos, sinceramente, en el resto de aspectos es una película de 10. O sea, técnicamente, hoy día, o sea, yo no recuerdo en los últimos años una película mejor que esta, técnicamente, ¿eh? En el tema de montaje. Estoy de acuerdo. Ya Blade Runner ya se llevó 2 Oscars y 5 nominaciones. Imagínate esta. Y lo difícil que es la fotografía, porque, coño, es un escenario lúgubre, en teoría, ¿no? Digamos que no luce tanto, ¿no? La creación de planetas, claro. Todo lo que hay detrás de la creación de planetas en fotografía, claro. En dirección. O sea, es que a mí, no digo que me emocioné, pero yo sí, en cuanto apareció esa nave saliendo del agua, que es un plano de 1 minuto y medio, yo estaba con una tensión tremenda y estaba viendo una puta nave saliendo del agua y estaba diciendo cómo me ha metido tanto en la película como para yo llegar a sentir algo diferente por ver una nave salir del agua. O sea, estás viendo algo diferente en el cine. También decir que esto es una película política también, o sea, que no espere los que no hayan leído la novela, como es mi caso, que no esperen un Star Wars, porque no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, a ver, Villeneuve, el propio Villeneuve, describió su versión de Dune como un Star Wars para adultos. Hombre, él la describía así. No me gusta esa también no es evidentemente Star Wars, no tiene es un Star Wars para adultos. Poca acción, o sea, ha habido muchas descripciones de Star Wars conoce a Juego de Tronos. Yo creo que no es así, luego lo explicaré. Yo creo que tampoco. Es un gran blockbuster de autor. Sí, es una película. Es un gran blockbuster. Claro, porque es un taquillo, porque cuesta una pasta. Pero luego 168 millones de dólares, claro. Es un gran blockbuster de autor, es una película muy densa, como dice Roberto, pero es que el cine de Villeneuve es denso. En sí es un cine muy denso. Bueno, es una película especialmente impresionantemente visual. Lo estabais hablando. Yo creo que el diseño de producción es una absoluta pasada. A mí me parece increíble que solamente hayan aprovechado para rodar una parte, porque yo creo que a lo mejor aprovechar todos los escenarios y todo lo que tenían para rodar las 2 partes juntas. No se podía. Villeneuve quería grabar las 2 al mismo tiempo, pero Warner no se lo permitía porque decía que había que cortar por el presupuesto. De hecho, va a haber segunda parte seguro, pero hasta que no veamos la taquilla en Estados Unidos y en China, que es donde va a pesar realmente, no va a haber una decisión definitiva. Seguro todavía no lo sabemos, porque hasta que no conozcamos... Es casi seguro. Warner no se puede permitir perder a Villeneuve porque la película es de Legendary y Legendary no forma parte de Warner. Es decir, Legendary puede firmar con Universal y hacer la segunda parte en otro sitio. Sí, es un riesgo enorme. Aparte de que hablamos de que Warner también, que esto ya es fuera de Dune, pero que Warner acaba de perder hace poco a Christopher Nolan. Y en Denis Villeneuve tienen, digamos, a ese autor. Me parece más parecido a Fincher, ¿no? Más parecido a Fincher pero me refiero que es un director que está empezando a hacer grandes blockbusters de autor, es decir, películas de gran presupuesto con un sello muy marcado, y dentro de que Blade Runner no funciona a lo mejor como tenía que funcionar respecto a lo que costó, con lo que recaudó, sí es cierto que el carajazo que se podía haber llevado con Blade Runner no se lo llevó. Pero entrando en Dune, porque yo leyendo críticas de compañeros, etcétera, leía sobre todo algunas que me sorprendían. Por ejemplo, una de ellas es que le pedían a esta primera película que fuera algo más explícita en la violencia, en mostrar la violencia, cuando Villeneuve es un director donde no explicita la violencia, o a lo mejor no la usa de forma gratuita. Y cuando te la enseña va de golpe. Efectivamente. Y después hay otra parte que es que dice que los gusanos están siempre ahí. Eso lo he escuchado, me ha hecho mucha gracia, que dice que los gusanos, siempre hablan de los gusanos, pero nunca los muestra. No lo contemos todo, pero nunca los muestra, o los muestra muy poco. Y digo yo, los muestra lo suficiente. Es decir, los gusanos dentro del universo de Dune son
seres mitológicos, mitificados, etcétera, que te lo tiene que mostrar en los momentos justos y como te los tienes que mostrar. Es decir, si hace un uso excesivo de la espectacularidad, etcétera, es muy contemplativa la película. A mí me parece... Está continuamente dejándote con las ganas de querer mucho más. Y lo que juega esta primera película es a ponerte las piezas en el tablero para una presumible segunda parte, claro, que va a ser mucho más impresionante, si cabe, que esta primera. A mí hay muchas cosas que me enamoran de la peli, porque está hablando ya de las críticas y no hemos hablado ni de los personajes. Y yo creo que hay mucho valor en cosas de la película, como por ejemplo la representación de los sueños de Paul. Me parece espectacular de principio a fin. Recordemos que la obra es una constante en los pensamientos de los personajes, y aquí con miradas eso se soluciona. Cuando en la peli de Fincher había una voz en off, había una voz en off, para que nos hagamos a la idea. Luego, por ejemplo, se está hablando mucho de que realmente cómo podríamos haber aprovechado la serie para disfrutar más a ciertos personajes. Hay un debe que yo creo que, por ejemplo, los villanos no tienen un desarrollo tan amplio como si hubiéramos tenido 15 episodios en una primera temporada en la tele para ver esos personajes desarrollados. Pero es que lo que de verdad está desarrollado en la peli es el universo. El cómo se plasman los planetas, el cómo se plasma la personalidad de Arrakis, el cómo se plasma la personalidad de la casa de los Atreides, que es realmente el peso fundamental desde donde nace Paul, que es la base de la película. A mí eso me parece que es tan circunstancial todo lo demás, que me da igual si hay ciertos personajes que no están tan condensados, porque es una película de 2 horas y media, sí, que se queda corta porque hay personajes que no se desarrollan a pesar de haber muchas muertes y a pesar de que lo importante del libro tiene que llegar. O sea, el propio director ha dicho que esto es solo un inicio y todo va a explotar en la segunda parte. Es decir, esto hay que entenderlo como una única película cuando lo veamos todos juntos. Es como si esperamos que Frodo tire el anillo en la comunidad del anillo, son 3 pelis. Eso yo creo que es el gran debe, el mayor debe que yo le he visto a Dune, es que el despliegue visual impresionante que tiene te evita por el poder empatizar, digamos, con una coralidad de tantísimos personajes que al final no llegas a sentir la pérdida de ninguno cuando se produce en el momento. Porque no has visto 3 horas de la casa Stark en 15 episodios. Claro. Entonces no llegas a conectar con tantos personajes. Sí, pero Jota, es que tú no puedes mirar con el prisma del cine, el prisma de una serie. Hombre, por supuesto. Y un buen director, y además, porque yo esto se lo criticaba a Zack Snyder, y no creo que tenga el mismo debe Villeneuve en este caso, pero yo a Zack Snyder le criticaba que es un tío que no sabía en muchas ocasiones contar en sus películas historias que podía simplificar más. Estoy de acuerdo. Era un mal narrador. Los Hakonnen, por ejemplo, no tiene una gran descripción en la película, pero es que a mí me da igual con el resto de lo que me cuentan. Pero lo único que ocurre es que también te estás exponiendo un universo que es tan amplio, y que la narrativa visual de la película te lo posiciona tan bien, que eso queda en un segundo plano. Estará de acuerdo conmigo, sobre todo Jota, en que demasiados tiempos muertos. Quiero decirte que una cosa es que, por eso yo en parte se lo perdono, porque entiendo que es el inicio de una futura saga y que está pensado para una segunda parte. Pero ¿dónde hay un tiempo muerto? Eso digo yo. En la conversación con la madre de la no recuerdo cómo se llama, Bene Gesserit. Eso es una escena de 10 minutos que es brutalmente importante para la trama. Sí, pero que será importante. Pero ¿dónde está la pausa para ti en la película? Para mí, prácticamente desde el principio, es una película muy densa, que te mete en la trama muy tarde. Lo que pasa es que visualmente pero si a los 10 minutos ya están bien, bueno, 10 minutos ya hay gente que está viajando a otro planeta. Sí, pero y te están enseñando planetas, te están enseñando diferentes casas, sí, te están enseñando villanos. Estás alucinando con lo visual. Que esa es la idea. Técnico. Esa es la idea. Claro, pero que yo lo he dicho, que técnicamente es un 10 de película, es una maravilla, pero que luego narrativamente para mí tiene agujeros de guión, tiene parte bastante... Es una película muy densa, que ya de por sí es larga y se me hizo pesada en algunos momentos. Que ojo, que esto estoy diciendo que es una buena película, es una película notable, pero que si hubiese sido la trama pues al nivel, no digo al nivel, pero hubiese sido un poco mejor, estaríamos hablando para mí de una maravilla de película, y es una película notable. Yo no creo que tenga agujeros de guión, o sea, yo no le veo que tenga agujeros de guión. Yo creo que tiene debes en la concepción de cual él es consciente, porque no puede llegar
¿Cuántos personajes se plantean? ¿15? Sí, pongamos. a lo sumo, sí. Es imposible desarrollar más de 2 o 3. Es que no le da tiempo. Y hay personajes que tienes que condensar en uno solo y tipo de cosas que tienes que hacer. Sí veo cosas. Timothée Chalamet bien, ¿no? A mí me gusta mucho. A mí me ha gustado. Sí. A mí me gusta mira que mucho es un actor que a mí no me... Porque es un personaje que creo que tiene mucha introspección, que creo que va a evolucionar mucho y que creo que además está muy bien utilizado porque el juego de los sueños, tal y como se plantea, da mucho juego porque te da una sensación desde el principio y luego es otra totalmente diferente que se ve al final de la película. Y eso para mí genera un punto de partida muy interesante para lo que se va a hacer con el personaje a partir de ahí. Y por eso creo que era tan importante centrarse en él, porque si hubiéramos tenido menos de él y más de la casa Harkonnen o más de personajes que tienen en el libro un peso fundamental y aquí son secundarios que tienen un rol en el que aparecen 2 escenas y ya está, pues a lo mejor no tendríamos esa sensación de salir tan arriba en la peli de quiero ver la segunda porque quiero saber qué le pasa a Paul. No porque solo quiera conocer el universo, que ya me parece magnífico como lo ha hecho, sino porque quiero saber qué hace con los Femen a partir de ahora y qué hace con la casa Arrakis. Eso es lo mejor que hace la película, y es dibujarte o dejarte en ristra el dibujo del viaje del héroe, claro. De cómo te dibuja incluso la propia mitología del propio héroe, incluso a sabiendas a algo que para él también es algo que al principio rechaza y se lo especifica a la madre en varias ocasiones, que por cierto eso es un de muy Shyamalan también, eso de rehuir de tu destino, de tu historia. Lo que sí os digo que yo quiero esperar a verla en plataformas. Porque claro, en el cine me impactó tanto lo técnico que es que en plataformas va a perder. A mí me duele. Claro, es lo que yo quiero decir, que estoy pensando incluso volver a verla en el cine porque creo que es que merece la pena. Es que animamos, de verdad, yo animo a la gente. Y mira que lo he dicho, que hay partes que de verdad que me aburrió un poco, pero es que da igual. Es obligatorio ver esta película en el cine. La película visualmente es impresionante. Justifica el precio de una entrada. Vamos, total. Y que la historia está chula, tío. O sea, sí, no me digáis. A ver, imaginaos que es que fácilmente puede haber 9 pelis de esto. Yo no soy muy fan. Yo no soy muy fan de esta saga, pero bueno, sí. Pero que es fácil que te enganche. O sea, claro, tú piensas en la trama espacial, piensas en todos los giros que ya tiene la primera película y piensas que es que hay 8 libros de eso y otros 12 que es como el Silmarillion en El Señor de los Anillos, que se plantean la previa. De hecho, hay una serie, que esto no lo hemos contado, ya planteada para contar el pasado de la Benemerity, si es que lo estoy diciendo bien, no recuerdo el nombre de estas brujas, que el primer episodio ya lo dirige Villeneuve y la produce Villeneuve, y hay más proyectos para seguir haciendo cosas en HBO relacionadas con la saga entera. O sea, esto puede ser que las 2 primeras pelis las haga Villeneuve, que él siga hilado al proyecto, pero no descarto que luego haga 5 pelis más o una serie de 6 temporadas. Me parecería totalmente normal. Va sobre gusto. O sea, yo objetivamente reconozco que esta es una buena película, una película notable, pero me sigo quedando con el Villeneuve más autor. Y yo también me quedo con la llegada. Claro. No, claro, porque tienes el Villeneuve más friki, que le encanta, y además que me encanta eso, ¿no? Que le gusta Dune, pues que le gusta Blade Runner, ¿no? Que digamos que son quizás las 2 películas de él que menos me gustan. Y claro, y luego tengo pues Sansandí, tengo Prisioneros, tengo La Llegada, tengo Enemy, incluso tengo Sicario. Yo creo todas esas me gustan más, pero tampoco se pueden comparar, ¿no? Es otro tipo de cine. Yo lo condensaría en que aquí seguimos viendo a Villeneuve y estamos viendo una obra mítica de la ciencia ficción que también engancha a ese otro tipo de público que va a ver exclusivamente blockbusters. Creo que es así. Otra cosa es cuántas pelis puede aguantar este público de este perfil en una saga. Yo la pregunta que vuelvo a hacer es, ¿dentro de cuándo saldrá en plataforma? ¿Dentro de 8 meses? En Estados Unidos sale al mismo tiempo. No, ¿cuándo la podremos ver nosotros? Yo qué sé, Netflix o... Dale un año para que esté en HBO, por ahí. Dentro de un año me gustaría volver a tener esta conversación y decir, ha perdido mucho de... O sea, yo creo que va a ser una película que va a ganar con el tiempo. Va a ganar con el tiempo, ¿vale? Va a ser una peli la nueva peli de culto, la nueva Dune. Yo creo que sí. O sea, la película tiene un halo rompedor. Ojo, y si hay continuación, la secuela puede ser, o sea, seguro que será mejor. No, a priori es mejor porque todo pasa en la segunda parte y también del libro. Un halo rompedor, y también en la época donde vivimos, también en un halo de la propia concepción de hacer un blockbuster adulto, que es un concepto que estamos perdiendo en esta década. Y que no sea simplemente una aventura, sino que sea una historia hilada bien contada, porque hay que tener en cuenta que esto es un riesgo que han tomado ellos.
lo ha dicho claramente Villeneuve, ha dicho, nosotros nos la hemos jugado porque imagínate que esto sale mal y nos quedamos con un planteamiento en una peli que no está cerrada, no está grabada la segunda parte y nos quedamos en el aire. Y ellos han dicho, lo chulo de verdad va a llegar en la segunda, vamos a plantear algo brutal en la primera para enganchar a la gente, porque todo es una peli. O sea, es que yo creo que en el futuro esto es como El Señor de los Anillos. A ti te puede gustar más la primera o la segunda parte, pero todo se entiende como un conjunto. Es que te pones una a pensar, sola película. Cuando has dicho lo de blockbuster de adultos, ponte a pensar cuántos directores han hecho blockbuster que le den la misma importancia al aspecto técnico que al aspecto del guión o de la historia. Nolan y poco más, ¿eh? Piénsalo. Sí, o sea bueno, que... a ver, en planteamiento Snyder también. Otra cosa es que nos guste más o menos. No, a ver, en concepción... Watchmen y 300, bueno, vale. tuve Superman y la concepción es adulta. Pero otra cosa es que sea ridícula. Pero están basadas en cómics. O sea, las películas de Nolan son creación de Nolan. Bueno el Batman de Nolan, que es donde rompe... Origen es Nolan. Sí, pero el hype de Nolan no llega con Memento, llega con Batman. Llega con El Caballero Oscuro, sí. Entonces, realmente, ahí es donde puede tener mérito Villeneuve, aunque tampoco es que esté haciendo Villeneuve películas es eso, suyas. No lo veis más Fincher, muy parecido a David Fincher. Ahora cuando entremos, y es que ya no nos va a dar tiempo de seguir hablando de puesto a Dani ya, ¿no? Cuando hablemos de prisioneros, cuando hablemos... Es que es un director... Es que Villeneuve se le puede ver muchos rasgos también parecidos al cine de Clint Eastwood y también con Fincher. Vaya comparación rara que acabas de hacer. No lo veo. No me pega nada la que acabas de decir. A Clint Eastwood le veo con Ben Affleck, del que nunca hablamos, tu querido Ben Affleck. Yo sí lo veo. Yo si lo comparo con alguien, a ver, nadie... Si lo comparas con alguien, se parece mucho a Fincher. Cine de autor en blockbuster en Hollywood. Nadie hace lo que quiere. Nadie. Nolan. Y Nolan viene, pero viene a hacer superhéroes. Nolan ya no está en Warner. Y no tiene nada que ver con lo que está haciendo Villeneuve. Pero al Nolan anterior no lo puedes comparar. Yo lo comparo con Fincher. Con Fincher al principio. Pero si tú te vas a Prisioneros, te vas a La Llegada, te vas a Prisioneros puedes compararla con Seven sin tener nada que ver. A Enemy y con Zodiac también la puedes comparar si quieres. Sí, pero Zodiac digamos que es más de investigación, ¿no? ¿Me entiendes? Por cierto, antes de que se nos vaya, porque ya vamos a hablar de la peli, me gusta mucho lo que hace Hans Zimmer en la banda sonora. Brutal. Pero me parece que todo lo que hace, toda esa redundancia, todo ese sonido tosco, todo ese acompañamiento, ya está en las 3 pelis anteriores de Villeneuve que hace Johan Johansen. Sí, es decir, la base, ese romper con las naves, ese acompañar a los personajes, Johansen, ese retumbar de los... Murió, ¿no? El año pasado. Johansen, ¿no? El compositor de La Llegada es el Johansen. compositor de las murió. Menos Blade Runner, todas las 3 anteriores las hizo Johan Johansen, y es que esa base, ese ruido, ese acompañamiento de descubro los planetas con la banda sonora y estoy metido en la película, nace de ahí, es decir, mucho mérito, con un toque de epicidad que yo creo que le viene muy bien a la peli. Y el sonido es brutal, ¿eh? Aparte de la banda se va a llevar el Oscar, sonido, casi seguro. Y espero que el montaje también. Murió en 2018. Johan Johansson, efectivamente. Hasta aquí no podemos seguir hablando de Villeneuve. Lo que sí tenemos... De Villeneuve no, de Dune. De Villeneuve vamos a hablar durante la próxima hora. Durante la próxima hora vamos a hablar de lo que es la carrera de Denis Villeneuve. Ya no podemos hablar más de Dune. De lo que sí podéis hablar ustedes en redes sociales es de los cines al Andaluz de Bormujos. Qué pedazo de cine. De los cines al Andaluz de Bormujos. 15 salas fabulosas todas, estupendas. Boleras, sí, sitios para restauración, para comer, etcétera. Puedes hacer lo que tú quieras allí en el centro comercial Mega Ocean. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver allí la fantástica Troll? Me acuerdo cuando fuimos a ver ahí Troll. Con Antonio. Eligió Antonio. O sea que eligió Antonio, sí. Fue una experiencia horrible, la verdad. Pero lo mitigó. Lo bien que lo bueno que eran los asientos, lo cómodo que eran. No, totalmente. La pantalla. Y las palomitas allí saben incluso hasta mejor. Y si tú quieres ver Dune, o Dune, o como les quieras llamar, la puedes ver en los cines al Andaluz por La Patilla, gracias a Cinema Paradicto. Y es que si nos comentas en redes sociales durante... No hace falta que sea en directo. Durante toda la semana que esté el podcast, en @Cinema Paradicto, nos pone tu película favorita de Denis Villeneuve y por qué, y entrarás en un sorteo de un pase doble para ir a los cines por La Patilla en el mes siguiente, es decir, en el mes de octubre, durante todo el mes de octubre, a canjear en las taquillas de los cines. Si no nos convence el porqué, no ganan la entrada. Si no nos convence el porqué, no ganan la entrada. Tiene que desarrollarlo. Hay que desarrollarlo, efectivamente. Claro. Y el que va a desarrollar, no sabemos si tan bien como ha cantado su gusto por Denis Villeneuve, es nuestro amigo Daniel Lorenzo desde Vigo.
buenas, paradictos. ¿Cómo pasan los años, amigos? Vuestra 6ª temporada ya. Y la 4ª en la que me tenéis puesto aquí un cojín en el estudio para que pueda echarme a descansar y un cuenco con agua para que pueda beber. Que qué a gusto estoy aquí, amigos. Estas últimas 3 temporadas, colaborando con vosotros, se me han pasado volando. Y ojalá poder decir lo mismo del cine de Denis Villeneuve. Porque si bien para mí esto ha sido como el ritmo trepidante del thriller Prisioneros, es probable que para vosotros haya correspondido más con el tedio que a mí me provocan Incendies o Blade Runner 2046. Porque, seamos sinceros, Villeneuve se sabe un director importante. Y como tal, sus películas tienden a la hipertrofia y a la total carencia de sentido del humor. Y hay veces que le sale, como durante los 2 primeros actos de Sicario o durante todo el metraje de La Llegada, pero otras veces peca de grave y solemne. Aunque lo que en ningún caso se le puede discutir es que sus películas son formalmente impecables y que es uno de los últimos reductos del cine comercial para adultos que se sigue haciendo en Hollywood. Y eso es lo que le emparenta directamente conmigo, que también tiendo a la hipertrofia, sobre todo en peso, que soy más bonito que un plano de Roger Dickens y que soy el único en este programa que trata al espectador como el adulto que es, diciéndole verdades tan incómodas como que la gran obra maestra del cine americano de las últimas décadas no ha sido otra que Wild Wild West. Denis Villeneuve nace en Quebec en el año 1967. Empieza estudiando ciencias, pero al poco se da cuenta de que su pasión real es el cine. Como tú, ¿no? Y allá, ¿no? Sí, como yo. Lo que pasa es que yo no soy tan bueno como Villeneuve en los otros, ¿sabes? En ninguna de las dos, creo yo. Y estudia en la Universidad de Quebec, en Montreal, la carrera para dedicarse a las artes escénicas, ¿no? Al cine. Y es un director que desde muy tempranito empieza a llamar y mucho la atención en su Canadá natal, porque en las primeras 3 obras que tiene es nominado a los premios Genie o Genie o Genie o como se pronuncie, que son como los Oscars o los Goya allí en el país de Canadá, que son además películas de las que nos puedes hablar un poco, Jota. Sí, a ver, Denis Villeneuve yo creo que es ese director de autor que ha llegado a Hollywood sin cambiar lo que empezó haciendo desde sus inicios. Hemos contado antes que a los 24 años hizo un documental y ya utiliza la banda sonora de el Dune de David Lynch del 84, es decir, tiene las ideas muy claras, es un tipo que con 14 años ya se lee Dune, que le encanta, le chifla las novelas gráficas, el cine era su pasión desde pequeñito, él siempre ha dicho que se quedó alucinado cuando vio Lawrence de Arabia en el cine siendo muy joven.
Y a partir de ahí es un tipo de ideas muy claras. Luego hablaremos de esa evolución en cuanto a ciertos aspectos temáticos en el cine, pero lo voy a plantear aquí para que esté sobrevolando durante toda la narrativa del debate, y es la carga de la maternidad en todos los protagonistas. O sea, ese relato familiar de padres, hijos, que está cargado, aunque esté dentro o fuera de contexto de los personajes. Luego lo hablaremos. Y eso está inmerso en las dos primeras películas que hace, más allá de todos los cortos documentales, no en los vídeos musicales, que también hace algunos y tienen otro sesgo totalmente diferente, pero en Un 32 de agosto en la Tierra y en Maelstrom, que son sus dos primeras películas, mucho más pequeñitas, ya entra de lleno en la ciencia ficción, porque aunque no está haciendo pelis de sci-fi como está haciendo en los últimos años, ya por ejemplo en la primera película tiene un mes de agosto en el que tiene 32 días. En la segunda hay un pez que es el narrador de la historia, de voz en off. O sea, él está hablando, pero el narrador de la historia es un pez. Y bueno, para que os hagáis a la idea, una peli empieza con un aborto directamente en un primer plano y la otra con una mujer que quiere tener un hijo con un amigo suyo que acepta, pero lo tienen que tener en el desierto a narices. Esta es la presentación de dos películas con dos mujeres protagonistas, que es una constante en su cine, y tiene muy claras sus ideas. Salvando las distancias, no porque uno no tenga talento, sino por lo diferentes que son. Un poco Almodóvar en el tema de hablar de las madres en el cine, ¿no? O es más un concepto familiar que... Pero le da más importancia a la figura materna. No, Prisioneros, sí, por ejemplo, el protagonista es un hombre. Sí, en Prisioneros sí, pero por ejemplo en Enemy... Es que depende del personaje. Sí, pero sí, depende del personaje, es que tiene más mujeres femeninas. Iremos hablando de cada peli por si lo hilamos, pero... Oye, mejor director de la década, según la Asociación de Críticos de Hollywood, en 2019 le eligieron mejor director de la década. Y no me extraña. Además, mira, estabas hablando de que es una persona que es fiel a esas características del cine, y aparte, independientemente de eso, también es que el origen de sus historias, o el origen de todas sus historias, van ligadas a un evento de tragedia. Siempre. O sea, yo creo que si hay algo que define el cine de Villeneuve es la tragedia y el caos. Y cómo ese primer elemento de tragedia que en La Llegada es fabuloso. Decimos ya que vamos a hablar con spoiler, porque La Llegada... ¿Sí? Sí. No sabía, yo tampoco. En La Llegada es fabuloso porque la tragedia es el principio y el fin de la película. Donde en Sicario la tragedia está en la muerte de los rehenes, donde en Incendio la tragedia está en la muerte de la madre. Todos los spoilers del tiro, venga, vayan pasando. Tiene un desencadenante. Digo que mucha gente no ha visto. No, pero me refiero, tiene un desencadenante de tragedia. Todas sus películas, cada una de ellas. En Polytechnique está clara cuál es la tragedia. Un desencadenante de tragedia que trastoca la vida. En Blade Runner la tragedia es Harrison Ford. Que trastoca la vida de todos sus personajes, y que tiende a el segundo concepto de su obra, que es que desencadena en el caos, que es la segunda temática de su obra, que está casi presente en absolutamente todo, ya sea un caos formal en la forma de contarte la historia, o un caos social en la forma en la que viven la tragedia los propios personajes, que me parece absolutamente brutal. Decía Villeneuve, y con esto termino, estas son declaraciones de Villeneuve sobre su cine, decía: me gusta cuando el cine deja preguntas en la cabeza y en el corazón. Amo las películas que se quedan conmigo por días o semanas. Esa es la belleza del cine, cuando creas imágenes y esas imágenes te crean emociones y preguntas que te acompañan a casa, que te hacen pensar en el mundo que vivimos actualmente. Esas son las películas que amo y eso es el cine que quiero hacer como cineasta. Y es el cine que hace. Es maravilloso. Porque Miguel Ángel se ha venido un poco arriba con los spoilers. Vamos a animarle a que no los diga, porque mucha gente no conoce el cine de Villeneuve, y precisamente uno de los atributos de Villeneuve son los finales, que son todos impactantes. Sí. Yo, al hilo de lo que decía a mí, que me parece muy interesante, porque además es un tipo que dice eso sin haber cambiado nada su cine desde que comenzó hasta ahora. Quizás sí hay un pequeño giro, que es que después de hacer Maelstrom, que son estas dos películas canadienses pequeñitas que casi nadie conoce, se queda 8 años sin hacer pelis y está replanteando qué hacer con su cine, y ahí
hace Polytechnique, que es la primera película con la que empieza poco a poco a ascender y empieza ya a encaminarse dentro de la Academia del Cine canadiense a recibir no nominaciones directamente a los Oscars, pero sí a ser la peli elegida, a entrar en un círculo donde cada vez pilla actores más famosos y a entrar en el circuito que le ha llevado ahora a hacer blockbusters sin mantener la señal de bueno, identidad. ya Manstrom fue elegida para representar a Canadá en los Oscars, creo, lo que pasa es que no pasó. Igual que Polytechnique ya ganó todos los premios habidos y por haber. Es una película muy interesante de ver. Trata sobre el atentado en una matanza real en una universidad de Montreal. En la Universidad de Montreal, efectivamente. Y está rodada de 3 puntos de vista, 3 perspectivas. En blanco y negro, en cámara en mano, donde la violencia, nuevamente hablamos de la violencia, donde la violencia en eventos realmente violentos, la violencia no es realmente tan explícita. ¿Es parecida a Elephant de Gus Van Sant? Es la idea, pero luego realmente... Sobre Columbine, los asesinatos de Columbine. O sea, aquí en este caso se está basando en una matanza en Montreal y en el que el asesino solo mata a las chicas. Digamos que divide a los chicos de las chicas, divide a los chicos de las chicas y lo que plantea es un dilema en el que no habla del asesino nada. Se le ve escribir una carta al inicio a la madre y no se sabe nada más del asesino. O sea, hay cero contexto, solo lo que le vemos hacer y a partir de ahí se divide porque te cuenta la historia desde una chica y desde un chico que están sufriendo desde 2 perspectivas totalmente diferentes lo que sucede. No es una peli trascendental, pero es una peli en la que cuenta cosas muy interesantes. Después de todo esto llega el año y ya entramos en materia y yo sí te lo voy a decir, Roberto, vamos a entrar, va a haber spoiler. Pero con cuidado, yo tendría cuidado. Lo has decidido tú ahora por tus santos huevos. Lo decidimos por WhatsApp. Ni Jota ni yo lo sabíamos. Lo decidimos por WhatsApp, pero bueno, es igual. Vamos a entrar ya con la primera película importante de Denis Villeneuve. En el año 2010 se cuela ya por primera vez en la nominación al Oscar con una película que lo posiciona definitivamente en el mapa. Y estamos hablando de una adaptación de una novela. La película se llama Incendies. Y aquí está uno de sus fragmentos. Mamá, ¿estás bien? Testamento de la señora Nawal Marwan. Apertura del testamento ante sus 2 hijos. Simón Marwan y Jean Marwan. Te acabas de enterar de que tu padre está vivo y B, tienes otro hermano. Tienes que averiguar lo que pasó o tu espíritu jamás hallará la paz. Incendies costó 6,5 millones de dólares, recaudó 16. Fue la película que lo puso en el mapa. Tuvo la nominación al Oscar habla no inglesa, que no se llevó. Estuvo nominado a los BAFTA, estuvo nominado al Críticos de Nueva York, el premio César, en el Festival de Toronto, etcétera, etcétera, etcétera. Es un drama que parte de partida, hemos estado escuchando el tráiler de las últimas voluntades de una madre que manda a sus 2 hijos, un hijo y una hija, a indagar en su pasado, que buscan a su padre y a su hermano para poder ser enterrada en paz. Y con esa premisa, una película que además ha sido adaptada a teatro en multitud de ocasiones, Denis Villeneuve nos mete en una... O sea, viene de una obra teatral. Viene de una obra teatral. Nos mete en un drama crudo. La mujer que cantaba. Brutal, la mujer que canta. En un drama crudo, brutal, denso, lento. Es densa, un poco torpe narrativamente, que se hace... Viene mucho del cine europeo. Todavía no es el Villeneuve que vendría influenciado, mucho más centrado en la narrativa que en lo estético. No es muy visual, aunque tiene algunas escenas muy potentes como la del autobús. Es que es una joya, pero claro, los actores tampoco es que sean aquí la repanocha. Lo hacen bien, pero yo creo que la película se sustenta en su giro final. Claro. No, el chico es el asesino de Polytechnique, en su giro final, por ejemplo, pero es de los pocos conocidos. Bueno, la escena del autobús. Es increíble. Es posiblemente de lo mejor de la filmografía de Villeneuve. Y fíjate que, técnicamente hablando, con el presupuesto que tenía en esa película, la escena del autobús, por el impacto visual y por lo que estaba pasando, impresiona bastante. Y el poder que tiene
de meterte en espacios hostiles o ya solamente el inicio o muy violentos y no explicitarte la violencia, porque la violencia no es para nada explícita en Incendies. El inicio con la música de Radiohead. Eso me parece descomunal. Descomunal, cuando empiezan a rapar las cabezas de... Además, porque no sabes dónde... Ya te da una pista, ¿no? Cuando te enseña el tobillo del niño. Sí, pero es que además esa canción de Radiohead habla de los problemas políticos desde la perspectiva infantil en la sociedad y ya te está trastocando por completo porque tú estás viendo algo que no entiendes, pero ya puedes intuir que esos chavales no van a ir exactamente a un sitio sano donde puedan evolucionar. Y Villeneuve lo que hace en todas sus películas es tirar de una tragedia para ver cómo esa tragedia se intenta superar, porque no se supera en todos los casos o no, como a los protagonistas les gustaría. Y aquí es maravilloso porque va subiendo escalones constantemente sin tener ningún contexto de la familia, que eso a mí me parece descomunal. De primera te presenta a los dos hermanos, tú no sabes nada de esa familia. Si hay hijo en la hermana, si hay novio o novia en el chico, no tienes ni idea. Partes de cero. Pero eso es lo bueno, partes de cero, pero luego, gracias a los flashbacks, por una parte te cuenta la historia de la madre de joven. Y lo digo como algo positivo. Claro, yo por eso te he entendido, ¿no? Pero por si acaso tienes el flashback de la madre, la historia de la hija, porque el hermano de ella no quiere saber absolutamente nada. Por eso digo que es positivo, porque ya hay un contexto que no se cuenta, pero ya sabes que él tiene un rechazo, que ella se quiere acercar más para conocer cuál era el problema real que escondía la madre, y aunque a mí personalmente, por ejemplo, el tema de llevarlo todo al estado oriental me da un poco de pereza, porque son películas que creo que ya están muy repetidas en cuanto a tono, me convence conforme pasa la película. Y los últimos 20 minutos son descomunales. Lo único que pasa es que también hay que contextualizarla. La película es del año 2010. En aquel año tampoco estaba... Hecha con 4 duros. Tampoco estaba tan machacado ese tema. Claro. Y al final la película no es más que realmente es una road movie al interior emocional de una familia o de esa madre que está absolutamente rota. Es una tragedia griega total. El final lo es, al menos. Bueno, y una película política también, conflictos religiosos. Es que la religión que va a estar muy presente en el cine de Villeneuve y que aquí pero lo hace de una manera muy sutil. El tema de la religión lo trata de una manera muy sutil, porque en Prisioneros, luego hablaremos de ella, ¿no? Y si lo pensáis, es una película de un amor incondicional de todos los personajes entre sí, de la madre, primero de la hija con la madre, luego del hermano con la hermana, porque va a apoyarla cuando no cree en la historia, luego de la madre con todo lo que hace, con el hijo, con el padre y sobre todo de la confianza por lo que hizo la madre de esas personas desconocidas que ayudan a los hijos a conocer la verdad. Yo aviso a que no... Y el amor incondicional de las cartas a mí me parece ya el último gesto para cerrar una historia de amor transversal de principio a fin. A los que no hayan visto Ansandí, yo les animo a que le den una oportunidad, porque la primera vez que la vean pueden pasar dos cosas: que se pierdan, porque la trama es muy enrevesada, es una película muy densa, pero de verdad... muy lenta. Cuando se sumergen en la historia y llega al final, el shock que recibe la película, o sea, a mí me duró una semana. Un par de tazas de café y mucha reflexión. Pero que gana, si las películas de Villeneuve ganan con un segundo, tercer visionado, esta yo creo que es la que más gana. Yo lo decíamos antes, ahí yo creo que dos debates que se pueden poner encima de la mesa sin que ahora los hagamos, que es: todas las películas de Villeneuve ganan mucho y necesitan un revisionado. Totalmente. Y la segunda es: ¿qué final es mejor? Pero creo que esto no nos va a dar tiempo a hablarlo. No pero nos va a dar tiempo a más, porque es que tenemos que irnos de Incendies, y si hablamos de finales que te dejan pensativo, yo creo que la película más tríptica de Denis Villeneuve, después de dar este salto, hace en el mismo año, en el año 2013, hace dos películas paralelamente, conoce a Roger Deakins, le cambia absolutamente la cabeza y empezamos a ver ya al Villeneuve que se fija mucho en la estética, al Villeneuve que se fija mucho en la fotografía. Y lo tenemos también, película, por cierto, producida por Kevin Feige, canadiense. Kevin Feige, el que no lo sepa, es el productor de todo el universo cinematográfico Marvel. Y estamos hablando de su película más críptica, Enemy, con un Jake Gyllenhaal haciendo un doble papel espectacular. De los actores de Hollywood que más me gustan hoy día, Y donde vemos un Denis Villeneuve que hace un uso mucho más narrativo tanto de la escena como de la imagen. Es una película donde, si nos damos cuenta, la
los dos personajes que interpreta, la doble personalidad que interpreta Jake Gyllenhaal, se ve muy contrastada por el juego de los colores. El color amarillo, que en el cine, lo vemos en el cine de Fincher, por ejemplo, en Seven, lo vemos en por ejemplo, hace poco en el Todd Phillips de el Joker de Todd Phillips, donde el amarillo nos muestra cuando un personaje, cuando hay contextos de locura. En esta película, en Enemy, está siempre presente cuando el personaje del profesor que hace Jake Gyllenhaal entra en escena. Vamos a hablar de qué va la peli, ¿no? Que estamos aquí hablando de la peli sin decir ni una... Hombre, a ver, porque las que estamos hablando de una peli sin decir siquiera de qué va. A ver, bueno, venga, lo primero que hay que decir... mínimo una línea. Lo primero que hay que decir de Enemy es que es un maldito cubo de Rubik que hay que ir desentrañando por piezas, porque no es una película lineal. Pero a ver, es un personaje... es un personaje que es un profesor de universidad, un profesor que con se una da vida cuenta aburrida, de que hay una persona que es exactamente igual físicamente que él. Se da cuenta, importante, es una persona que no le gusta el cine, pero un compañero de trabajo le recomienda una película, una peli, y se ve que es una película que cuando la ves por segunda vez la miras con otros ojos. Bueno, ganas mucho. Con mejores ojos. O sea, entonces ahí él se ve al mismo y digamos que empieza el dilema de necesito conocer a esa persona para saber quién es y desbloquear ese puzzle que tú mismo como espectador vas encajando piezas poco a poco, aunque cuando termina la película te das cuenta de que o no te has enterado de nada, o tienes que volver a verla, o necesitas un análisis muchísimo más. Y además es una película, es que es una película que no te lo da todo mascado, sino que te deja No es Incendies, ¿no? Te deja abierto a varias interpretaciones, lo que hablábamos fuera de micro de, oye, el personaje puede que antes ya estuviera así, o cuando después del accidente, lo que sea. Sí. Puede tener varias lecturas, ¿no? Esta película. Sí, a ver, más allá de la explicación que de él, sí, perdona, amiga. Y después, que si hay una película donde el caos sea importante, precisamente es Enemy. Enemy empieza con la frase, que además esto es muy de Villeneuve, o lo vemos en escena, o lo vemos en frases al principio, o lo vemos en voz en off, que sus películas son círculos que él te va lanzando detallitos, sobre todo al principio, que esos detallitos o esas frases del principio van a tener mucha resonancia, van a ir mucha más relevancia a lo largo que avanza la trama. Enemy empieza con el caos es un orden a descifrar y puede ser de las películas más caóticas, tanto por el caos propio que tiene el personaje dentro de sí, como el caos de montaje que es Enemy, porque Enemy es un puzzle impresionante. Lo bonito es que tú puedes disfrutar la película como espectador sin pensar de primeras que es un puzzle. Es decir, tú te metes en la historia, sigues al personaje y te pueden rechinar cosas de vez en cuando, pero tú hasta que no llegas al final no eres consciente de todo lo que ha pasado. Y si la analizas y la vuelves a ver, estás viendo la peli con otros ojos porque ya eres consciente de esta escena es así, las clases del profesor ya te van dando pistas, el inicio no es el inicio, todo está roto y el laberinto donde empieza, las arañas que significan. Es que, por ejemplo, hay un juego de simbolismo brutal. En esta película llegas al final lo consigues encajar todo si estás muy atento, pero llega un momento que te vuelves un poco loco. De primeras es difícil. Con la escena de la fotografía, que al principio está rota y luego la ve completa, y dices, coño, ¿pero dónde estoy ahora? Yo la comparo un poco siendo muy diferente. Esa escena es prácticamente es la definitoria. Es la definitoria, ¿no? Sí. Claro, esa escena es la que tú dices, vale. Sí, pero tú ves casi al final. Pero tú ves la escena final de la araña y yo ahí me quedé pillado un rato. Sí. Es decir, no, es obvio que... pero realmente le sigues dando vueltas a la cabeza porque aunque sepas lo que ha pasado, tú dices, vale, pero ¿y la araña realmente significa algo? Avisamos que cualquier persona como yo que tenga aracnofobia, que se prepare para esa escena porque no es una araña. Que no coma palomitas. Es una pedazo de tarántula hecha... pero no digas spoiler, Roberto, por favor. No, ahora soy yo, ¿no? Es que ya me he pegado. A ver, ¿qué vamos a decir? El simbolismo es maravilloso. Él juega mucho con los animales, luego hablaremos también en Prisionero, donde juega con muchos animales, y aquí con las arañas es brutal. El simbolismo lo usa. El tema de las arañas lo usa para varias cosas. Lo usa para la perversión de una de las dobles identidades de Jake Gyllenhaal, que es fetichista,
va a un club de fetichistas donde usan arañas. El que no se quería soltar spoiler, ahí lo Por tiene. supuesto, claro, ya que ha empezado él. Es que... Pero si ya ha soltado él. Mira, vamos a seguir con la tertulia, pero es que va a ser imposible hablar del cine de Villeneuve sin soltarlo. Pero bueno, no hemos soltado todo, ¿no? Luego está la figura materna, que es la araña gigante, que está vigilando la ciudad. Pero eso se ve al principio de la película. Sí, también. Y luego la araña que ha dicho Jota, que ha sido Jota el que lo ha dicho primero. No, bueno, es igual quien haya dicho nada. Enemy es una película realmente que merece mucho la pena verla. Dos veces, además. Es una maravilla. La primera para verla y la segunda para enterarte bien de dónde van los tiros de Enemy. Los que nos hayan escuchado no se habrán enterado de nada de la película, con lo cual van a verla igualmente. Sí, hombre, porque es que a mí me cuesta hablar de forma tríptica de una película que además es tríptica. Es que es muy complicada, hay que decirlo. Bueno, pero es bonito porque además todo lo que hemos dicho antes estamos analizando películas y quedan algunas muy interesantes, pero hemos hablado, ahora lo pensáis con todo lo que hemos ido tratando, la historia de amor. Pensad en la mujer. Pensad en la historia de amor que hay detrás de la mujer, en el sufrimiento que hay detrás de la mujer. Y una Maleni Loran que te enamora en esta película. Pensad en el sufrimiento del protagonista, en la enfermedad. Pensad en la madre, en la importancia de la maternidad que decíamos al principio de todas las películas, en esa única conversación que tiene en la película y lo trascendental que es para el personaje. O sea, para mí todo lo que hemos dicho al inicio tiene repercusión en todas las películas de Villeneuve. La ausencia paternal o maternal. Porque no, la ausencia de ambas. O de ambos, porque es que además ya vamos a saltar de película, me lo permitís. Esa ausencia va a estar también muy presente en la siguiente película. Seguimos en el año 2013. Da el salto a Hollywood, una fotografía impresionante de Roger Deakins. Esta película visualmente es una maravilla. Hablamos de Prisioneros. Obra maestra. Después de una semana, las posibilidades de encontrar a un niño no son muchas y después de un mes son casi nulas, no con vida, ¿no? Así que perdóneme por hacer todo lo que puedo. No ha pasado una semana, joder. ¿Quién no ha pasado una semana? 6 putos días, 6 días. Y cada día se preguntará por qué cojones no la he rescatado. ¿Lo entiende? Vale. Yo, no usted. ¡No usted! Vale. ¡Yo! ¡Cada día! Vale. Así que perdóneme si no voy a casa a descansar. ¿Por qué no busca a mi hija en lugar de joder? ¡No! Siga. Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis, Terrence Howard, Melissa Leo, Paul Dano, David Dastmalchian, que este va a ser un actor muy recurrente en toda su filmografía. Empezaría aquí y ya lo vamos a tener en toda la filmografía de Denis Villeneuve con papeles muy pequeños, pero siempre está ahí el tío, David Dastmalchian o como ya te está metiendo desde el principio de la película la religión. Efectivamente. Un Padre Nuestro de Hugh Jackman. ¿De qué es lo que trata esta película? Pues esta película trata de dos niñas que desaparecen, pues bueno, pues en un suspiro, jugando en su propio barrio, y de cómo toda esa tragedia que hablábamos antes desencadena un caos tanto dentro de la familia como incluso dentro de los propios investigadores, que va a desarrollar la trama a intentar encontrar a estas niñas, ¿no? Y cómo ese hecho, digamos, afecta a cada uno de sus personajes. ¿De qué va Prisionero? Lo ha apuntado Roberto. Uno de los principales temas de Prisionero es la fe. La fe está falta de fe. Y la falta de fe está muy presente en Prisioneros. De hecho, una de las frases de Prisioneros, siento el spoiler ya. Pero es una frase solo, ¿no? Es sí, claro, es una frase solo. La he perdido, o sea, podéis seguir ustedes. Se mató solo y le mataron todos juntos, ¿no? No, a ver, de nuevo Villeneuve vuelve con la complejidad de personajes, porque primero, bueno, están todos fantásticos los actores, Hugh Jackman, Jake Perdón, Gyllenhaal. la he cogido. Hacer desaparecer niños es la guerra que le declaramos a Dios. Hace perder la fe a la gente. Ese es el motor, que hace que mueve al antagonista. No vamos a decir quién. No, aquí sí que y la fe es el motor que mueve tanto a unos padres que por un lado la madre está más apegada a la fe, a un padre que lo salvó la fe cuando se suicidó su padre y que ahora se aleja cada vez más de la fe
porque no tiene fe en que puedan encontrar a su hija. Yo Y creo se que- quiere tomar pero lo- y se quiere tomar la justicia por su mano. No voy a Y entrar por ahí a otro- debatir, pero no lo veo igual que tú. Y por otro lado, Yo tampoco. termino ya, como está presente también en el propio personaje de Jake Gyllenhaal, que si bien es cierto que la fe no está presente per se por su discurso, sí lo está en su tatuaje, que tiene un crucifijo tatuado en la mano. Aquí volvemos a la sutileza de Villeneuve. O sea, al principio de la película, antes de que las niñas desaparezcan, ya te está presentando una caravana misteriosa y ya te está diciendo, ojo, que esto va a pasar. Antes de que pase ya te está avisando de que aquí Es va el jugueteo, Es ¿verdad? el jugueteo sutil. Pero voy a más. Es que la primera escena, Sí, hasta que eso sucede, es descomunal. cuando matan al ciervo, ¿no? Todo lo que aparece en el ciervo, o sea, es que ya no es solo, es la matanza del ciervo como primer prisionero rodeado de árboles. Se da la vuelta a la acción y la cárcel se queda con los dos protagonistas. Es brutal. Ahí ya está el primer contacto con la fe, con el Padre Nuestro. De vuelta vemos el crucifijo en el coche. Pero es que a todo eso hay que unirle que justo en la vuelta, después de ese primer asesinato de la peli, empieza la tormenta. Antes de que pase nada, antes de la primera reunión familiar, antes de que las niñas se acerquen a la caravana, hay una tormenta que se presenta durante toda la película y es un elemento diferencial para entender cómo coloca Villeneuve a los personajes, que además tienen una evolución Que gigantesca todos en la los película. personajes esconden secretos. Todos, absolutamente. Desde la mujer de Hugh Jackman al propio Hugh Jackman, que, bueno, obviamente esconde el secreto que todos sabemos. Y luego tenemos Jake Gyllenhaal, que es un policía que tiene un tic, no sé si os acordáis, que tiene un tic nervioso, es un tipo con bastante problemas, ¿no? Y digamos interno, un tipo que no es feliz con su vida ni con Sí, su es situación. un lobo solitario, y él lo dice en la peli también. Y hace un papelón Jake Gyllenhaal también aquí, o sea que a mí me parece que la complejidad que le da a todos los personajes en sus películas es una pasada. Y el valor y lo bueno que es narrando. Lo bueno que es narrando. Esa película es la mejor narración que Ya que, o sea, la película es un reloj. Da al espectador la información justa en el momento justo. Sabe medir muy bien el tempo del drama, del desarrollar el personaje, de meterte en la angustia de un Hugh Jackman que está inmenso. Está brutal. En esta película Hugh Jackman está inmenso. Y después el contraste y los conflictos a través de los binomios. Que esto es algo que también que me fascina del cine de Denis Villeneuve, que ya digo por adelantado que es un director que me encanta. El tema del laberinto, que es como esa escena, la escena de cuando retrata el laberinto es una pasada. Bueno, aparte de que hay laberintos en todos lados. Las serpientes. Si tú te das cuenta, hay laberintos en todos lados, igual que hay telarañas en todos lados en Enemy. Pero el tema de los binomios me refiero, que es algo que está muy... El contraste de los binomios, que es algo que está muy en el cine de Villeneuve, que es el binomio que hace el policía con Hugh Jackman, como dos partes de un todo totalmente contrastado, que se contrastan entre sí. Son dos imanes que van a lo mismo, que están en Incendies con el hermano y con la hermana, que está en Enemy con las propias dos personalidades, que está en la llegada en los extraterrestres con los seres humanos, que va a estar en Sicario, en el personaje de Emily Blunt, que en un principio es un personaje que cumple con la norma, con el personaje de Alejandro. Y que hay... A mí lo que me parece más interesante aquí en esta peli son los personajes, porque estás hablando de un binomio, pero que realmente tiene una conexión directa entre los personajes, porque toda acción que hace el personaje de Hugh Jackman tiene una repercusión en el personaje de Jake Gyllenhaal, y eso me parece muy interesante. Primero, en la investigación, porque él le está presionando y toda esa repercusión la lleva a su jefe, pero en el personaje de Loki, que es el de Jake Gyllenhaal, constantemente él va creciendo. De primeras es mucho más pasivo, él es un investigador que ha resuelto todos sus casos. Sabemos que tiene muchos problemas de la infancia por el tic, por la complejidad del personaje, le cuesta hablar cuando tiene el tic y luego lo desarrolla, pero poco a poco, al ver lo mal que lo pasa a la familia, se va identificando cada vez más, va siendo más violento porque no logra llegar al final y ve que el personaje de Hugh Jackman se va calentando, y me parece fundamental cómo eso rompe con el final. Más aún os voy a decir, todos los personajes individualmente en la película funcionan a la perfección. Poneos en el hijo, poneos en la madre que está en la casa, que sufre el momento en el que entra en la casa. Todo funciona increíbmente bien. Ponte en la escena de la niña, que
Jackman, ¿no? Sí, la niña del vecino, ¿no? La mirada de la niña del vecino a Hugh Jackman en un momento de la película. Increíble, todo. Los propios te vecinos. vuela la cabeza ahí ya piensas una cosa que luego... Los dos propios vecinos son increíbles. O sea, la concepción de los personajes pura, que no aparecen tanto, me parece espectacular. O sea, creo que estamos hablando de cómo se teje la película y es el planteamiento, ese mapa de personajes antes de la peli, no hay otro en la filmografía de Villeneuve como aquí. Para mí es el mejor thriller de los últimos 20 años fácil. Es un thriller... O sea, si no has visto Prisioneros, apaga el programa y ponte a verlo y vuelve luego para la llegada. Apaga el programa y después nos escucha, ponte a ver Prisioneros porque es una película descomunal. Para mí es una obra maestra, la segunda mejor de Denis Villeneuve para mí, porque para mí la mejor es La Llegada. Ahora llegaremos a ella. Llegamos a La Llegada. No. Sicario, ¿no? Entre medio tenemos una película entre medio. Pepino. Ya me gustaría a mí quedarme un poquito más a vivir en Prisioneros y en esa atmósfera asfixiante. A mí no, ¿eh? Yo la puedo volver a disfrutar, pero vivir en ese barrio tiene que ser complicado. Del silbato rojo, sí, de eso no hemos hablado, del laberinto, de la serpiente. Y de no mostrar en escena lo explícito con que ahí yo no estoy tan de acuerdo, porque ahí se ve hay algunas más que escenas cualquier otra película de Villeneuve. Sí, pero apenas. Sí, pero apenas. Pero podría más. Y donde más podría más incluso es en la siguiente. Año 2015 se pone con Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin encabezando un reparto y se va a llamar la película Sicario. ¿Cómo empieza Sicario? Esta sí es explícita, ¿eh? Esta sí es algo más explícito. La escena inicial de Ciudad Juárez, viendo de los tíos colgados, gente colgada que le faltan cabeza y brazos, hombre, una amiguita más. Podría ser más explícito. O sea, claro, hay películas que lo son mucho más, pero tú entras en una ciudad que el planteamiento las de Juárez, escenas, mira, esa primera secuencia es espectacular. Te digo, por ejemplo, característico del cine de Villeneuve, lo de no mostrar la violencia explícita. Final de Sicario. Buah, brutal. En la mesa. Pero eso es bastante explícito. Cuando el personaje dispara, hombre, tú ves a Benicio del Toro. Ahora vas a conocer a Dios. Claro, tú ves a Benicio del Toro, pero no ves se ven caer los cuerpos. No se ven caer los cuerpos. Los escuchas caer. No se ven caer, se escuchan. Los escuchas caer. Y después los ves. No, JJ, no lo ves. Y después, vale, te lo voy a decir de otra manera. En Prisionero hay un tío que se suicida y se ve. Sí, de hecho, y se ve todo. De hecho, no ves ni cuando le pega el tiro al En Prisioneros se ve cómo se suicida un personaje. Claro que no se ve. Se ve a Benicio del Toro. Que él es muy de esto. Que hay veces que está muy bien que escondáis eso, pero que hay un tío que se suicida en una peli anterior. Sí, igual que ese mismo tío, ese mismo actor, muere en Blade Runner de forma explícita. Sí, pero que para lo violenta que son sus historias y lo explícito que puede ser con la violencia, hay muchas veces lo juega muy bien ahí que juega con el ruido y el sonido. No y lo en evita, Sicario juega con Además, es más violenta la descripción de cuando los personajes cuentan, por ejemplo, cuando Benicio del Toro cuenta que a su hija la metieron en ácido. Estoy de acuerdo. Eso te pones a pensar y yo creo que muchas veces es peor eso que te lo enseñan. Por ejemplo, en Sicario también el interrogatorio. Tú sabes que Benicio del Toro cuando va a interrogarlo, que va con la botella de agua, el agua no la va a usar. No, para nada. No. Le va a ser de todo, el agua no la va a usar. No te lo muestra, te lo deja ahí. Y dice al espectador lo que imagine. Eso es muy de Villeneuve. Que hay, evidentemente, en una historia de violencia, hay momentos en el que es explícito con la violencia. Pero son momentos tan puntuales que de hecho te impactan porque después no les prestas atención realmente todos los momentos en la que evade mostrártela explícitamente. Yo creo que hay que darle también importancia a la violencia verbal. Cuando le dice a Emily Blunt, oye, aquí no estás haciendo nada, has venido absolutamente para nada. Tierra de lobos. Minutos. Claro. Sicario. La palabra sicario proviene de los fanáticos de Jerusalén, asesinos que mataban a los romanos que invadían sus tierras. En México, sicario es un asesino a sueldo. Y sin embargo, en la película toma mucho más significado el primero de los romanos, en la personificación de Alejandro, que el segundo de los mexicanos. ¿Qué es lo que pasa? Esto te sale al principio de la película. Sin embargo, toma constancia o toma más relevancia esa información
al final cuando ya dibujas enteramente la historia del personaje de Alejandro. Contamos de qué va la peli muy rápidamente. Es la caza de un cártel por parte de un equipo de trabajadores en el que se le añade la protagonista, que es una agente de la de la CIA, no, del FBI, del FBI, no, es del FBI, sí. Pero bueno, a partir de ahí empezamos que se envuelve todo en una historia en el que viajan a Juárez para desbloquear a un personaje importante del cártel, y ahí se empieza a desarrollar. Ojo, que desde Hit yo no veía una escena de acción tan brutal como la del tiroteo en la frontera, ¿eh? Yo creo que todo el trayecto de Ciudad Juárez es lo mejor de la peli. O sea, cinematográficamente es lo mejor de la película. Eso, junto con la escena de los túneles, me parece... La previa de la escena de los túneles es otra cosa. Me parece fabuloso. Y al principio de la película, en la casa, cuando encuentran en las paredes los cadáveres... O sea, estamos flipados con Villeneuve. No, a mí Villeneuve me gusta mucho. Siendo Sicario, una de las películas que menos me gusta. Pero lo mejor de Sicario es que al final Sicario se puede resumir en Tierra de Lobos. Que lo dice mucho el personaje de Alejandro, de Benicio del Toro, donde al principio tú haces el camino con ella, con Emily Blunt, creyéndose ella y tú que ella es un lobo que va a cazar, y realmente ella no es más que un utensilio, un peón que tú te vas dando cuenta a lo largo de la película que no está preparada para esa tierra de lobo, cuando ella tiene un sentido del deber tan implícito en ella misma. Totalmente. Y cómo te vas dando cuenta tú como espectador al mismo tiempo que ella es impresionante, porque habla mucho de cómo controla el ritmo narrativo. Sí, porque tú al principio quieres ser como ella y que se solucionen las cosas, y luego te das cuenta de que la película no va para ahí, que cambia el protagonista de la película, y me flipa sobre todo el ritmo que tiene la película desde el inicio y cómo luego sabe convergir hasta decirte, no, espérate, esto no va de esto, va de otra cosa, sin cambiar la concepción de personaje, porque ella, por ejemplo, todo lo que hay alrededor de ella es espectacular, porque el trabajo la termina destrozando por dentro, siendo ella una persona muy fría, que no tiene pareja, que no tiene hijos, que le da igual, que lo centra todo en el trabajo, y me parece que eso se transforma hasta que conoce al monstruo que está con él, que es el personaje de Benicio del Toro. Juegan con las debilidades del personaje cuando intenta ligar con ella a un tío que quiere matarla. No sé si recordáis esa escena, ¿no? Sí. Y ella pica el anzuelo, digamos, ¿no? Porque juegan un poco que... Por culpa de su compañero, pero pica el anzuelo. ¿No? Daniel Kaluuya, por cierto, ¿eh? Sí. Es verdad, papelito chiquitito, pero... Déjame salir, ¿no? Sí, déjame salir, que está un papelito chiquitito, que yo te digo también una yo cosa. No a mí el personaje de Daniel Kaluuya me sobra totalmente en la trama. El coleguita... Sí, no sé qué pinta. Es que como no hay un punto familiar en el personaje de ella donde se pueda apoyar para tomar ciertas decisiones frías, digamos que tiene ahí un apoyo que lo que hace es darle como una especie de Pepito Grillo. Y además un apoyo simpático. Claro, que es un Pepito Grillo que le da alguna solución. Yo no quiero terminar de hablar de la peli sin hablar de ese momento que tú decías previo a entrar en el túnel, porque ese sonido seco previo a la guerra me parece descomunal, que hay en muchísimas películas bélicas, y aquí se genera con un horizonte naranja increíble, que creo que da pie a muchos paisajes, muchos landscape que luego vemos en películas suyas. Y a mí el segundo final, que es el del fútbol, me parece un canto a la muerte maravilloso de lo que se vive en México. Que eso es otra cosa. Brutal. Cómo te está narrando paralelamente la historia de ese policía, de ese padre, para que tú en el momento que pase... Vellos de punta, para tú en el momento que pase esa escena que de otra forma no hubiese tenido ningún tipo de significado, en ese momento tú dices, ¡puf! Me estoy dando cuenta que estamos muy flipados con Villeneuve. Es que es mejor película de lo que pensabas, Miguel Ángel. Terminamos. No, es una película es que no tiene película mala. Ojo al sinvergüenza que iba a decir, terminamos. Como si Blade Runner no existiera. Terminamos con la llegada. No, es que Blade Runner no nos va a dar tiempo. Blade Runner estéticamente muy bonita, pero haremos un programa solo para Blade Runner. Blade Runner 2049 no nos va a dar tiempo. También os digo que es la película que menos me gusta no, a ti y a todos. De las de Villeneuve. Pero, a ver, no podíamos terminar sin su película más taquillera. Fue la más taquillera la llegada. La más taquillera, la llegada costó 47 millones de euros, recaudó 203 millones. Los Oscar, ¿no? Ninguneada en los... Bueno, es que fue un año... Fue nominada, pero... Es que fue un año... Es que fue el año de La La Land, ¿eh?
Bueno, fue el año de Moonlight. Fue el año de Moonlight, efectivamente. Mira, lo comparo con La La Land y puedo llegar a tener un debate, pero lo comparo con Moonlight y me dan ganas de darle a suprimir a la película. Sí, pero a ver si me entiende, que fue un buen año de cine donde a lo mejor Amy Adams, si no llega a estar en Emma Stone ese año, para mí que se hubiese llevado el Oscar. Es que yo se lo habría dado a Emma Stone. Sí, se lo hubiese dado a Emma Stone igualmente, pero me refiero, a ver, estamos hablando de La Llegada. Imaginen ustedes si no habéis visto La Llegada, que bueno, es una película pequeña sinopsis. Que habéis visto, claro, podría ser una pequeña sinopsis. Que llegan los extraterrestres al planeta Tierra. Que eso es lo de menos. En un huevo raro. En un huevo raro negro, muy estético, por cierto. Precioso. En 12 puntos diferentes de la Tierra. No en España. Y de repente, el gobierno de los Estados Unidos llama a una lingüista, que en este caso es Amy Adams, para que intente comunicarse con ellos. O filóloga. Y la película, tú dirás, es una película de ciencia ficción que va a ir sobre extraterrestres, que nos invaden, no sé qué, no va de nada de eso. No. La película no va de nada de eso. Es un arenque rojo, es un MacGuffin. Los extraterrestres son un MacGuffin. Y es el colmo del cine de Villeneuve. De hecho, en lo que menos se centra Villeneuve es en los extraterrestres. Es el colmo siendo importante del cine de Villeneuve. La historia empieza... Su primer gran peli de ciencia ficción, por cierto. La película empieza con... voy a narrar el monólogo de ella. Solía pensar que este era el principio de tu historia. La memoria es extraña, no funciona como yo pensaba. Estamos limitados por el tiempo y por su orden. El tiempo, el caos, arranca y termina en la misma tragedia porque la película va mucho de lo lingüista. Sí. Se centra mucho en el nombre de una niña, Hannah, que es un palíndromo, y la propia película en sí es un círculo que se cierra donde el tiempo no tiene el mismo significado. Dentro de la película dice que el lenguaje de los estápodos, que son los extraterrestres, no tiene, o ellos no tienen la misma percepción del tiempo que los humanos, y en la propia película no tienen la misma percepción del tiempo que una película normal. Es que si os fijáis, es una brutalidad esta juega película. Con la metáfora, bueno, digamos que nosotros los humanos en esta película tenemos que intentar descifrar el idioma que hablan los extraterrestres, para ello contratan a la lingüista, pero digamos que es una crítica. Por una parte, porque Amy Adams, que está intentando comunicarse con los extraterrestres, con Ellis y Costello, que le ponen ese nombre, ¿no? Cariñosamente, pero también es una crítica a la falta... Abbott y Costello, perdona. Pero a la vez es una crítica a la falta de comunicación entre los humanos. Porque luego, no sé si recordáis, cuando hay conexión entre todos los países, que no se ponen de acuerdo en una falta de comunicación con los humanos. Porque quieren atacar a los alienígenas. Y también es una historia preciosa sobre la superación de la muerte. Totalmente. Wow. Sí, bueno, eso es para mí es lo más importante de la película. O sea, yo tengo los pelos de punta. Que se sepa desde el inicio a mí. No, y decir, ¿volverías a repetir esto? Claro, o sea, es que volvería a recorrer el mismo camino. ¿Volverías a sufrir todo lo que has sufrido y volvería a hacerlo? Porque tu vida tiene sentido. Claro. Y es que la película es demoledora. Pero cuando te das cuenta que formal y estructuralmente la película está construida como si fuera un palíndromo, como si fuera un juego de suma cero, como si fuera tantos y tantos conceptos que te está tirando en diferentes contextos, que es una maravilla. Esa idea está muy bien, pero esa idea no te llega durante la peli. Eso te llega en la concepción posterior. Tú en la película estás disfrutando de un sci-fi increíble, con una fotografía increíble, con unos paisajes nunca vistos en este tipo de películas, y sobre todo por la repercusión que tiene en algo tan sencillo como es poner a dos personas delante de dos extraterrestres con unos cartelitos que te están haciendo meterte dentro de una lingüista que está intentando hablar con extraterrestres, que eso te genera una sensación. Yo lloré en la peli, os lo juro, cuando la vi en el cine. Yo también. Entonces, pero es que yo lloré en los primeros 10 minutos. Llegar a eso con una concepción de una película que trata sobre la vida, la muerte, el amor, es espectacular, porque es que está partiendo de una barrera con los extraterrestres como hasta ahora no se había visto en el cine, para crear un lenguaje propio, porque esto viene de un cuento. Todo lo que hace Villeneuve en la peli y su equipo artístico es crear un lenguaje, crear un entorno político espectacular, hablar sobre la destrucción social y política, meter la filosofía en todas las declaraciones. Y yo lo único en lo que peco es que en dos escenas
reconocen por completo un lenguaje que a mí me parece imposible de descifrar en años. Y a mí es algo que dentro de la película digo, pero es que me gusta tanto todo lo demás es que, más que me descifrar, digamos convence. que Lo que pasa es que es un acuerdo, llegan a un acuerdo, claro, pero es que lo que terminan escribiendo en el propio lenguaje para comunicarse con ellos. Intenta crear un idioma nuevo. Intenta crear un idioma nuevo para comunicarse. Lo único con que ellos. pasa es que da igual. Es que yo se lo tomo como es cuando claro, tú. es que eso yo lo tomo como, no sé, pues el dinero en Psicosis, ¿no? Que hay a lo mejor no es una película de extraterrestres. Es ciencia ficción, lo tengo que aceptar. Todo lo demás es maravilloso. Claro, y no, pero aparte que Villeneuve realmente no está, o sea, que es una excusa. Pero es parte fundamental de la peli, el lenguaje y cómo se trata. Y presupone que después de X tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasa. 2 días en la peli, porque hay un límite de tiempo hasta que se vayan los extraterrestres. O sea, por eso te digo que mejor no pensar en eso. Porque en la película es un rato de hoy y de repente sabemos yo creo que en la película no son 2 días. Es muy rápido. Sí, pasa todo muy rápido. Sí, pasa muy rápido, pero No hay yo que creo que en la analizarlo película la concesión del tiempo dentro de lo que pasa en la película no son 2 días. El tiempo la tengo reciente, pero Sí, yo creo también, que no es lo yo importante. Es decir, a mí lo que me fascina de esta película es precisamente eso, que todo es circular, todo queda redondito, todo se dibuja y al final es como una historia que empieza y acaba en el mismo punto, y cuando te das cuenta de eso en el cine es tan maravilloso porque me has estado llevando a cuentagotas con información, con lo que tú querías contarme narrativamente, es colosal. Narrativamente es colosal. Visualmente es impresionante. Amy Adams está de Oscar. Si no está Emma Stone ese año, se lo lleva. Está de Oscar. Es que está bien Jeremy Renner, que no suele estar, que es un actor bastante ramplón, que acompaña bastante bien en la película. Y te sabe dar la información con ese cuentagotas en el momento justo para que tú, en ese momento final, te des cuenta de lo que está pasando, de la historia que te está contando, de dónde está situado en el tiempo, que cuando te lo desvela, se te abre una película nueva. Sí, es que tú vuelves a ver la película y la ves con otros ojos. Ya no solo la emoción, la contención de los personajes, sino, por ejemplo, yo les recomiendo a la gente que vea la película otra vez, porque se puede ver 1000 veces, fijándose en el sonido. El sonido de la película, hay veces que ella, esos sueños que tiene, que acaban como acaban, se empiezan a escuchar antes de las imágenes, se escuchan después de las imágenes. Estamos todo el rato metida en la cabeza del personaje de Amy Adams y el sonido es el hilo conductor sobre el que nos movemos, y en la película es fundamental, porque ya no es solo el cruce de ese simbolismo con los alienígenas cuando estás uno con uno, cuando estamos viendo el simbolismo de la mano con la pata de los octópodos, o sea, todo eso está muy bien mezclado, pero ese hilo conductor es fundamental para entender la peli desde esos tantos otros aspectos en los revisionados. Y es con lo que realmente gana el cine de Villeneuve. Es que la segunda vez que ves la peli es mejor siempre que la primera, porque ya has entendido muchas cosas y le das muchísimo más valor. Y que valor. no ves fisuras. Yo me intenté poner ahí pejillero cuando la vi por tercera vez, a ver si le veo fallo. No le vi ni un fallo a la película. Sí, bueno, si te pones pejiguero sí le puedes encontrar. No, pero la parte, digamos, la parte importante de la película de... No, es muy inteligente. La película es muy difícil de hacer esa película. Muy difícil de hacer, porque además es muy pretenciosa. Y otra vez el amor, otra vez la familia, padres, hijos, el mismo círculo del que hablabas en la peli. La importancia de la madre. Esto, bueno, y claro, la madre, la hija, el amor en la familia, la aceptación de la muerte, aquí otra vez todo lo mismo. Y otra vez la tragedia. Lo que pasa es que aquí la tragedia... No sabes dónde está. No sabes dónde está hasta el final. Claro. ¿Me entiendes? Es que es como la vuelta a mí me parece la película, dentro de las características de su cine, la que aúna mejor todas las características, la que mejor le da la vuelta a todas las características. Por eso me parece la mejor película de Villeneuve. Después de esto, Villeneuve se metió en Blade Runner 2049. De la que no vamos a hablar. De la que no vamos a hablar porque no nos da tiempo. Y ahora en Doom. Yo estoy un poco contigo, Roberto. A mí me interesa mucho más el Villeneuve de estas películas. El Villeneuve autor. Sí, pero a mí me engancha más este. Quiero decir, no creo que haya que elegir entre uno y otro. Si conocemos de verdad a Villeneuve y al cine que ha hecho... Ya, pero que son películas diferentes. Si te doy a elegir entre el Paul Thomas Anderson de Magnolia o el Paul Thomas Anderson de los últimos tiempos... Sí, yo voy a Magnolia, obviamente, pero que creo que la concepción de la película
teniendo muchas cosas parecidas es diferente. Y ahora os voy a decir otra cosa. 2023, The Son, miniserie para HBO, otra vez Denis Villeneuve, con Jake Gyllenhaal. Otra vez lo va a hacer, la tercera vez que va a tirar de él. Y la peli la serie se llama El Hijo. O sea que otra vez otra historia familiar, que yo sé que me pongo muy pesado, pero es la base para llegar a esta. Pues ahí estaremos para disfrutarla, claro que sí. Muchísimas gracias, Juan Perejota. Un placer, maravilloso Villeneuve. Roberto de Glané, un placer, te tendremos esos 5 años. 5 años que llevamos ya, y los que nos quedan, ¿no? Y los que nos quedan. Desde Barcelona o de donde sea, ¿no? Sí, desde Roberto, donde estemos ahí. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros un año más, un programa más. Nosotros nos vamos mientras tanto. ¿Dónde estamos? En las salas de cine.